Muy bien, bienvenidos a nuestra primera sesión del propedéutico en contabilidad. El objetivo que perseguimos con estas grabaciones, siendo esta la primera, es que ustedes puedan tener una comprensión de todos los términos y aspectos que hacen a los estados financieros y que a lo largo de la maestría en las distintas materias, ya sea en finanzas, en valuación, en mercado de capitales y en muchas otras, ustedes van a estar permanentemente trabajando con estados financieros y el objetivo es que todos aquellos que pertenecen quizás a otras áreas que no sean las áreas económicas y que le es totalmente ajeno cierta terminología vinculada a la contabilidad y a los estados financieros, puedan con esta serie de grabaciones tener una apoyatura en ese aspecto. No pretendemos con estas grabaciones que ustedes se constituyan en contadores o en auditores y que sepan cómo es la mecánica de contabilidad, sino que les sea familiar los términos que hacen a los estados financieros y a la contabilidad. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los estados financieros persiguen un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es justamente brindar información. ¿Acerca de qué? Acerca del patrimonio de una empresa o también de su evolución económica y financiera para así facilitar la toma de decisiones. Yo particularmente aquí estoy utilizando la palabra empresa o corporación. No obstante, los estados financieros pueden ser perfectamente empleados y utilizados para organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, es decir, asociaciones civiles, fundaciones y la más variada gama de entes sin fines de lucro también cuentan con estados financieros, con ciertas particularidades, con ciertas características que la representan ese tipo de organizaciones, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, que los estados financieros lo que nos brindan es justamente información que nos sirve para tomar decisiones. Por lo tanto, ¿quiénes son los usuarios de esos estados financieros? Bueno, podrían ser inversores, por ejemplo. Ya sea inversores actuales, que quieren conocer cuál es la salud, por así decirlo, de la compañía en la cual tienen sus inversiones, o inversores potenciales, que están analizando la posibilidad de comprar acciones de una determinada corporación o de comprar la totalidad de una compañía, por ejemplo, para lo cual los reportes, que son los estados financieros, le van a brindar información de suma utilidad. Otros de los usuarios podrían ser los acreedores, es decir, quienes le prestan servicios o le venden mercaderías a la compañía, ya sea acreedores actuales o acreedores potenciales, quienes están evaluando venderle o no a un determinado plazo. En los estados financieros van a encontrar justamente esa capacidad o esa potencialidad de repago que tendría la compañía para enfrentar sus obligaciones. También los clientes tomarán sus decisiones al aspecto de si estarán dispuestos a comprar o no a la compañía en función de evaluar la información que surge de los estados financieros para ver si la compañía será capaz o no de entregarle cuando se comprometió el bien o el servicio. De la misma forma también es útil para los empleados que se encuentran trabajando en la compañía y conocer cuál es la salud, por así decirlo, de la misma, o el Estado a través de la recaudación de sus impuestos. Lógicamente los estados financieros conforman la información que le va a brindar al Estado esa fuente de recaudación. Es decir que los estados financieros tienen una utilidad y eso es lo que pretendemos aquí, de que ustedes conozcan cuáles son, conozcan cuál es la información que brindan, porque seguramente en alguna de estas opciones u otras se van a encontrar como usuarios. Ahora, lo interesante sería irnos un poco hacia atrás y decir, bueno, antes de los estados financieros, ¿cómo nace todo?
Y todo van a ser a partir de las transacciones que son realizadas por la compañía, que pueden ser transacciones de vender, transacciones de comprar, de realizar inversiones, erogaciones, etc. Todas esas transacciones son registradas en los que denominamos los libros contables. Los libros contables, simplemente los enumero aquí, son el libro diario que va registrando las operaciones en forma analítica y correlativa a medida que cada una de ellas va surgiendo. El libro mayor, que lo que va a hacer es justamente acumular ese tipo de transacciones en función de cada una de sus cuentas o partidas. Y luego el libro inventario y balances, que va a ser el que nos va a brindar justamente la fuente para confeccionar lo que ahí sí queremos llegar, que son los estados financieros. Hablando de ellos son el balance, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, los tres estados financieros. Claro, esta es la secuencia y es importante mencionar que en esta secuencia juegan un rol importante, por un lado, las normas profesionales. La existencia de normas profesionales que ahora tienden a ser todas en forma internacional y que cada uno de los países se ha ido adaptando a esas normas internacionales contables, que son las que establecen cómo evaluar, cómo exponer, normas de convención para que cada uno de esos usuarios, esos lectores que hablamos de los estados financieros, cada vez que tome un estado financiero y lo lea, sepa de una forma homogénea, de una forma uniforme, qué es lo que le está diciendo ese estado financiero y no esté sujeto a arbitrariedades, a subjetividades. Y por otro lado, lo que también es importante mencionar es la existencia de los auditores. Los auditores tienen una característica muy importante, que es la independencia. Y la independencia hace a que estos auditores de formación, contadores públicos, sean quienes certifiquen los estados financieros, sean quienes den su opinión acerca de si esos estados financieros presentan o no razonablemente la información. Y para ello es fundamental este criterio que les acabo de mencionar, que es el de la independencia. Que los auditores no formen parte de la compañía, sino que sean profesionales independientes, contratados para que emitan su juicio acerca de esos estados financieros. Ahora, como vamos a avanzar y en las próximas diapositivas vamos a comenzar a hablar acerca de las particularidades de los estados financieros, hay ciertos conceptos básicos que pertenecen a la contabilidad que debemos tener en cuenta para que cada vez que leamos un estado financiero conozcamos que hay cuestiones básicas o conceptos básicos que están inmersos en los mismos. El primero de ellos es el que se denomina Entity Concept. ¿Y qué significa este concepto? Lo que significa que todas las cuentas que nosotros vamos a encontrar dentro y expuestas en los estados financieros son independientes del dueño o socios de la compañía. Es decir que cada vez que vemos un estado financiero de una compañía, lo que estamos viendo es toda su operatividad en cuanto a la compañía, totalmente independiente de lo que haga el dueño o accionista de la compañía y de cuáles son sus propias realidades de los dueños o accionistas de la compañía. Otro de los conceptos básicos que hacen a los estados financieros es que todo lo que vamos a encontrar medido y expuesto en los mismos son todas aquellas cuestiones que puedan ser justamente medidas en unidades monetarias. Es decir, vamos a estar hablando de dinero, vamos a estar hablando de dólares, de quetzales. Es decir, que no vamos a encontrar dentro de los estados financieros cuestiones que no puedan ser traducidas a dinero. Solamente la contabilidad va a estar midiendo
únicamente unidades monetarias. Otro de los conceptos que hacen importancia para que nos ubiquemos en los conceptos contables es que la compañía la vamos a ver siempre como que va a continuar en operaciones. Y eso es muy importante a la hora de establecer sus mediciones. Porque si estuviéramos hablando de una compañía que va a cerrar sus puertas el mes que viene, podríamos tener algunos criterios específicos, pero la contabilidad lo que establece siempre como uniformidad es conceptuar de que la compañía está en operaciones y continuará en operaciones. Y el último de los puntos es un aspecto también muy significativo que hace a la lectura de los estados financieros, y es la uniformidad de los conceptos. Cuando ustedes analicen estados financieros y quizás comparen el ejercicio 2010 contra el ejercicio 2011, es muy importante de que los métodos contables que hayan sido utilizados en un ejercicio y en el otro sean mantenidos, a excepción de que, lógicamente, algo justifique su cambio y así sea expuesto. Pero ¿qué sucede si esos criterios contables se cambiaran permanentemente? No lograríamos poder comparar y evaluar cómo ha sido el comportamiento de una compañía desde un ejercicio hacia otro. Entonces, es muy importante de que mantengamos la uniformidad de esas normas y de esos criterios de los cuales en breve vamos a hablar. Continuando con algunos aspectos que hacen a la importancia previo a entrar en los estados financieros propiamente dicho. También es muy importante mencionar de que cada vez que la contabilidad registre esas transacciones que vimos antes, esas operaciones como mencionamos de ventas, de compras, de inversiones, de erogaciones, etc., toda transacción la va a estar registrando al costo o al precio en el que ocurre a ese momento. Es decir, una compra va a ser al momento en el cual la transacción es realizada. Una venta al precio en el cual esa venta es realizada. Es decir, hablamos de un costo histórico, quizás luego sí, cuando planteemos los distintos criterios de evaluación y normas de evaluación, veamos que existen distintas evaluaciones, por ejemplo, con respecto a inventarios. Bien, pero debemos tener en claro que cada vez que una transacción se realiza, es capturada por la contabilidad y por consiguiente registrada al precio o costo en el cual ocurre. Y otro de los aspectos que creo que es muy importante, que debemos tener en cuenta, es lo que seguramente ustedes han escuchado hablar de la doble partida y que termina en la ecuación contable. Es decir, toda transacción que es registrada por la contabilidad siempre tiene un balanceo. Y ese balanceo busca respetar lo que se denomina la ecuación contable. Y esa ecuación contable lo que nos dice es que los activos van a ser igual a los pasivos más el patrimonio perteneciente al accionista o al patrimonio del dueño. Y esto hace a que cada vez que una transacción es capturada, es registrada por la contabilidad, tiene ese balanceo necesario que va a terminar en esta exposición, y esto que es la ecuación fundamental, que muchas veces lo van a escuchar a lo largo de la maestría, hace justamente a lo que vamos a plantear en el primero de los estados financieros que vamos a ver, en donde es el balance general o estado patrimonial, en el cual vamos a analizar el activo, luego el pasivo y luego el patrimonio neto o el equity, como llamamos. Y debemos saber de que hay una igualdad que se respeta. Todo el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio neto o el equity. Los reportes financieros o estados financieros a los cuales estamos mencionando son tres.
El primero de ellos es el balance, o como se denomina en inglés, balance sheet. El segundo de ellos es el estado de resultados, o income statement. Y el tercero es el estado de flujo de efectivo, o statement de cash flow. Estos tres estados financieros van a ser abordados a lo largo de estas grabaciones, siendo el primero de ellos el que nos ocupa el balance o balance general, o también habrán escuchado como se lo denomina estado de situación patrimonial. Ese será justamente nuestro primer reporte financiero o estado financiero, el cual abordaremos a partir de nuestra segunda sesión de propedéutica.